dentro del judaísmo. Por ejemplo, estaban los famosos saduceos, estaban los fariseos, estaba también el grupo de los esenios, los celotes. Los saduceos eran los sacerdotes del templo de Jerusalén, eran la élite, los poderosos, los que dominaban Israel eran los saduceos. Esos eran los traidores a la patria, los traidores a Israel, que estaban apoyando a los romanos. Ellos eran como que los que representaban a Roma dentro del pueblo judío. Ellos eran las autoridades a cargo. Y los fariseos eran los maestros del pueblo. Prushim es la palabra para fariseo en hebreo. Prushim quiere decir separados. ¿Separados de qué? O santificados de qué? Pues de toda aquella élite saducea de Jerusalén que para todo el pueblo de Israel eran unos traidores y unos corruptos, porque estaban vendiendo a Israel a los romanos. Por lo tanto, vemos aquí una división de que tenían todo un monopolio los saduceos con el templo de Jerusalén y todos los negocios que tenían armado y tanta corrupción que había en aquella época, que con estos saduceos que eran traidores porque estaban apoyando a los romanos que estaban ocupando Judea. Entonces estos saduceos tenían sus creencias, las principales que conocemos hoy día es que ellos eran los que interpretaban la Torá en un comienzo, pero ellos eran los que supuestamente se dice que venían de la línea de Sadoc, el sacerdote desde el tiempo del rey David, una línea sacerdotal que estaba en el poder. Se dice que incluso después de la época de los macabeos, estos echaron a los sacerdotes originales que había en el templo y los expulsaron de allí y pusieron sus propios sacerdotes, porque los macabeos no querían dejar el poder. Los macabeos eran una familia sacerdotal de sacerdotes, pero los reyes de Israel no son de la línea de Leví, no son los sacerdotes. Los reyes de Israel vienen de la línea de David, de la tribu de Judá. Pero los macabeos, después que retoman Jerusalén y pues del poder de los griegos, no querían dejar el poder. Entonces, para mantenerse en el poder y todo un conflicto que se armó en el templo, expulsaron a los sacerdotes del templo y pusieron a sus propios sacerdotes, porque ellos eran de la línea, eran sacerdotes, eran Kohanim. Y también se instaló allí pues un monopolio, una monarquía, los líderes de esta línea de los macabeos. Y los sacerdotes que son expulsados del templo de Jerusalén se van al desierto, se van a Qumran, y ahí nacen los esenios. Los esenios son los sacerdotes del templo de Jerusalén que fueron expulsados cuando los macabeos quisieron perpetuar su poder allí. Estos sacerdotes, una vez que los esenios pues marchan a Qumran, etc., estos sacerdotes, llamados también saduceos, como ya mencioné, se cree que venían de la línea de Sadoc, el sacerdote, aparte de que habían otros sacerdotes que tampoco eran de esta línea, pero bueno, estaban en toda esta élite, el poder que controlaban Jerusalén, traidoras al servicio de Roma. Ellos no creían en la resurrección. Ellos, según explicaban ellos, el texto de la Torá dice en Génesis: del polvo eres y al polvo volverás. Según ellos no había resurrección, por lo tanto ellos decían que había que vivir la vida porque era una sola, y había que gozar y aprovechar en esta vida y darte todos los gustos y placeres. Por lo tanto, no había más nada después de la vida. No creían en la resurrección. Otra, no creían en ningún Mesías ni ningún Salvador que venía a salvar a Israel, ni nada de eso. Y tenían alguna que otra creencia, pero estas eran las ideas principales de ellos. Por lo tanto, eran la gente del dinero, los poderosos, que como ya mencioné, estaban al servicio de Roma y estaban dándose todos los gustos y placeres, y aquello era un desastre. Los fariseos, como ya expliqué, son los maestros del pueblo, los rabinos. Rabí, que era como se llamaban a los fariseos, y el judaísmo de hoy día, el judaísmo tradicional, viene de la línea de los fariseos. Eran los maestros del pueblo, eran los que educaban y estaban en contra de esta élite del templo de Jerusalén, y eran los que el pueblo quería, los amados del pueblo. A los únicos que se les daba el título de rabí era a los fariseos. Este es un título que empezó dentro del movimiento de los fariseos, que empezaron como maestros también del pueblo, en contra de aquella corrupción y traidores de los saduceos que estaban al servicio de Roma. Por lo tanto, los fariseos, que es de donde el judaísmo que tenemos hoy día viene, es de esta línea,
que eran los maestros, lo que el pueblo quería, y estaban pues en contra de todo aquello. Ya expliqué los esenios, que eran los sacerdotes que se fueron como motivo de esta expulsión, y también tenían sus creencias, normalmente eran parecidos a los fariseos en cuanto a la creencia de la resurrección, etc. Pero a diferencia de los saduceos, los esenios pedían el 100% de los bienes, a diferencia del judaísmo tradicional, que se pide solamente el 10%, como manda la Torá. Los esenios también otra vez vivían en comunidades, tenían un grupo más místico, etc. Estaban los celotes, pero los celotes son los mismos fariseos, sino eran fariseos más nacionalistas. Eran rabinos que no se contentaban ya con quedarse tranquilos en aquella ocupación, sino que eran rabinos que estaban envueltos en conspiración y en levantamientos armados. Eran nacionalistas que muchos tenían pues pequeños ejércitos para combatir al enemigo que estaba oprimiendo al pueblo de Israel, los romanos. Entonces estos celotes, que como ya mencioné eran fariseos, pues eran más radicales y eran los que hacían pues ya sea, no sé, levantamientos, peleaban contra los romanos. Si tenían que matar, usar la espada, la usaban con tal de liberar a la tierra de Israel de la ocupación. Y entonces tenemos ahí ya diferentes sectas que, si pudiéramos llamarle secta, que no me gusta usar el término, estamos hablando de diferentes grupos que había pues en la época. Entonces también tenemos, con el paso de los años, por supuesto, empezaron a aparecer muchos grupos. Incluso el cristianismo es considerado una secta del judaísmo, porque todas las ideas del cristianismo vienen del judaísmo. Aparecieron con el tiempo otros grupos y pequeños grupos que fueron apareciendo. En los años 800, 900, 1000 se fue dando el movimiento de los judíos caraítas. Estos judíos caraítas venían del judaísmo tradicional, venían del judaísmo rabínico de los fariseos, del judaísmo que ha sido el judaísmo del pueblo de los maestros de Israel, los sabios de la Torá. Y estos grupos estos más modernos, en el año 900, 1000 por esa fecha, empezaron todo este movimiento de los caraítas que hasta el día de hoy están. Hay quienes también consideran a los samaritanos como una secta del judaísmo, porque los mismos samaritanos se consideran parte de Israel. Ellos dicen que son descendientes de las tribus de Efraín y las tribus del norte, etc. Entonces ahí tenemos ciertos grupos. Ahora, vamos a entrar ahora en el mundo moderno. En el judaísmo, que siempre ha existido en su mayoría, en totalidad, porque lógicamente después de la destrucción del templo y todo, tanto los esenios como los saduceos desaparecieron, quedó solamente el movimiento pues tradicional de los rabinos, que vienen de la línea farisea, y algún que otro pequeños grupitos, como ya mencioné, de samaritanos aquí y un grupito de caraítas allá. Pero la mayoría del pueblo siempre ha sido judaísmo tradicional ortodoxo, que ese término ortodoxo voy a explicar de dónde viene. Esos son términos modernos que no se usaban antes. Ahora, en el día de hoy, moderno, que cada día aparecen más grupos por ahí, aparecen, no sé, grupos mesiánicos, y entre los mesiánicos, no sé, Nazratim y no sé qué, pues, muchos grupos. El judaísmo, todas estas divisiones del judaísmo que están apareciendo hoy, como ortodoxo, conservador, reformista, estas divisiones, y hago una aclaración aquí, no tienen nada que ver con los judíos sefarditas. Esta división de reformistas y conservadores y toda esta división que hay no tiene nada que ver con el mundo sefaradí. Estos son problemas o divisiones que aparecieron dentro del mundo ashkenazí, de los judíos de Alemania, Polonia y esta zona. Los judíos sefarditas no participaron en nada de estos movimientos y toda esta división. Esto fue recientemente, en los años 1800, no hace mucho, 200 años atrás, no hace un poco más quizás, no hace mucho de esto, si hablamos de los años 1800 y tantos. Estos judíos que estaban en Alemania, pues como una forma de separarse o librarse del judaísmo tradicional, comenzaron a la reforma. La reforma que comenzaron con todos estos, que tal vez con los judíos ashkenazim en Alemania y estas zonas. ¿La reforma de qué?
Según ellos ya la Torá, yo no sé mucho de estos temas de exactamente y cuáles son sus creencias exactas, porque ahora voy a explicar qué fue lo que o cuáles son sus reformas supuestamente. Según la explicación de ellos es que la Torá era cosa antigua, que estas leyes no debían de seguirse tal y como hoy, tal y como se seguía en la antigüedad, que los judíos debían integrarse a la sociedad, y por lo tanto estas leyes ya no debían cumplirse así, etc. Y empezaron todo este movimiento que, como ya lo dice, quisieron reformar el judaísmo, y vinieron con todas estas ideas, todos estos planteamientos, e hicieron una separación. Ahora, de este judaísmo que se reformó o que se separó y dijo que ya la Torá, que no ni creen en Torá oral, ni creen en mandamientos, que eso son cosas antiguas del pasado, obsoletas, etc. Y creen o cumplen solamente como entienden. De esto apareció otro grupo que se llama conservador. Los conservadores son en el medio, ni ortodoxos ni reformistas. Están que cumplen un poquito más, pero también son más liberales, etc. Entonces está este grupo así. Entonces, estos reformistas y conservadores, para diferenciarse de los judíos que siempre cumplieron el judaísmo de la manera que es, empezaron a llamar a los judíos tradicionales ortodoxos. Ortodoxos quiere decir que son los que están apegados a la tradición, apegados al judaísmo, apegados a la Torá, a los mandamientos, tal y como siempre como mandó Moshe desde el comienzo. Entonces ellos pues fueron los que empezaron a nombrar o darle este nombre de ortodoxos a los judíos tradicionales. Y entonces comenzó allí una separación. Y otra vez, como ya mencioné, ortodoxos, reformistas y los conservadores en el medio de los dos ahí. Pero otra vez repito, esto es un movimiento del mundo ashkenazí, no sefaradí. Los sefaradí no quisimos participar en nada de esto, y los sefaradí, cuando los judíos ashkenazim vieron a los judíos, empezaron a acercarse más a los judíos sefarditas y ver que cumplían todo como ellos, pues entonces empezaron también a llamar a los sefarditas, a nosotros empezaron a llamar ortodoxos. Pero los sefarditas, estos conceptos, usted le habla a una persona, no sé, de Turquía o de Medio Oriente o de estos países, Esmirna, etc. Le habla de esto de ortodoxo, y ellos no entienden qué es esto. Bueno, a ver, quizás hoy día que ya han ido inmigración de judíos para allá, pero cuando todo esto comenzó, los sefaradíes no sabían lo que es esto de ortodoxo ni nada de eso. Entonces hago esta explicación, esta salvedad ahí. Incluso yo he escuchado recientemente, no sé si serán 100% ciertos o no, pero he escuchado comentarios de que pues estos grupos de reformistas y liberales, etcétera, porque incluso están apareciendo muchísimos grupos más ahora, pues ya incluso he escuchado que dicen que ya los judíos no se tienen que casar entre judíos, se casan igual con no judíos, comen cerdo, no guardan las leyes o cumplen lo que quieren. Terrible lo que hacen, porque supuestamente ya esas cosas de la Torá ya no tienen validez para ellos. Ya eso, la ética de la Torá era una ética antigua, y ya hoy hay que adaptarse a la sociedad moderna. Tienes que asimilarte en el pie de Torá y de mandamiento y de todo. Entonces pues incluso estos judíos que siguen estos movimientos tienen problemas a la hora de querer acercarse o incorporarse o querer casarse con judíos tradicionales ortodoxos, porque ya uno ni sabe si son judíos o no. Si se casan con gentiles o con no judíos, ya es un problema, porque se van asimilando, va desapareciendo el pueblo de Israel. Y como esto, cosas que he escuchado también que hacen, etc. Pero no puedo aseverar 100%, pero bueno, es lo que he escuchado. Ahora, como ya mencioné, estos son movimientos del grupo del mundo ashkenazí, no del mundo sefaradí. Y hago esta salvedad, ¿por qué? Porque los sefaradim, cuando, no sé, en el caso de los Bnei Anusim, que están regresando al judaísmo ahora y están aprendiendo del judaísmo, o cualquier judío sefardí, de acuerdo a nuestros sabios, y explican nuestros rabinos, que los sefaradim, pues está prohibido que los sefaradim sigan las costumbres de los judíos ashkenazim, y está prohibido que pues de seguir estas leyes y estas costumbres. No se domina a nadie ni se impone a nadie, ¿no? Porque Dios no obliga aquí a nadie a servirle ni nada. Y entonces con todos estos grupos que empezaron a aparecer, y sionistas, etc.,
que otra vez muchos judíos se han convertido en ateos, etc. Pero como ya estoy explicando, para los sefaradim no hay tal cosa. Usted o cumple o no cumple. Pero no tienes por qué reformar y decir ahora no, la Torah eso ya no sirve o eso es obsoleto y me voy a inventar un modelo de judaísmo para que sirva a mi propósito o sea como yo quiero. No es así. El sefaradí está bien, es ortodoxo o tradicional y cumple o no cumple, no pasa nada. O cumple los mandamientos o no los cumple. Pero no tienes ahora que dividirte en cada grupo y hacer tal cosa y venir con un enredo que lo que hace es perjudicar a ti mismo porque se está corrompiendo la Torah, están corrompiendo los mandamientos. Por lo tanto, un sefardí, tal y como explican nuestros rabinos, pues tiene que cumplir y seguir la tradición sefaradí. Si un sefardí sigue, o un benenusim que viene ahora y no sigue la costumbre sefardí, no sé cómo se puede llamar sefardí o cómo se va a identificar como sefardí, porque sefardí es una identidad. Todo es judío igual, todo es judaísmo igual, tradicional. Pero sefardí, seguimos una costumbre, una tradición de España, del Medio Oriente. Hay una conexión, nuestra liturgia, nuestros rabinos sefardí, a veces hay disensión entre la manera de las costumbres ashkenazim, las costumbres son un poco diferentes, las comidas, etc. Entonces un judío sefardí tiene que seguir la tradición sefardí. No puede seguir la tradición ashkenazí, porque lo contrario no será sefardí. Incluso hay rabinos como Rabbi Ovadia Yosef y otros rabanim, otros grandes rabinos sefarditas que ponen hincapié especial en la importancia de mantener nuestra tradición, nuestra costumbre, la manera en que pronunciamos el hebreo, todo. No es porque tengamos nada ni en contra de los ashkenazim, nada. No, los ashkenazim también siguen sus costumbres, los sefardim seguimos nuestra costumbre, no pasa nada. Nuestros sabios enseñan que cada cual debe seguir las costumbres de sus padres. Entonces, pues, los ashkenazim siguen su costumbre, los sefaradim seguimos nuestra costumbre. Entonces, hago esta salvedad y esta explicación, por eso hice esta salvedad explicando todos estos movimientos y recalcando que son movimientos que se dan, esas separaciones dentro del mundo ashkenazí. Por lo tanto, un judío sefaradí que quiera cumplir con el judaísmo tal y como la costumbre de sus padres, de sus ancestros por todas las generaciones, hasta Moshe Rabbeinu, tiene que seguir la costumbre sefaradí y el sefardí sigue la costumbre ortodoxa. Ahora la persona o es religiosa o no es religiosa, pero no puede andar con aguas tibias o paños, como dicen, yendo a un grupo aquí y allá. Esos son grupos que no tienen nada que ver con el judaísmo tradicional, no tienen nada que ver con el judaísmo sefardí. El sefardí sigue la costumbre sefardí y tiene prohibido pues no guiarse o seguir la costumbre de otros grupos, etc. Otra vez, a nadie se obliga, pero un sefardí es sefardí, tiene que mantener su costumbre, su tradición, etc. Y otros aspectos bien importantes que Rabbi Ovadia Yosef, en el libro de Alajá, Yalkut Yosef, que nos explica algunos aspectos, incluso en detalles específicos de la importancia de que el sefaradí se mantenga sefaradí. Entonces, pues todas las personas que están haciendo o realizando el judaísmo y que son sefaradim y vienen de una tradición, tienen que seguir la costumbre de sus ancestros. No significa que no puedas aprender, por ejemplo, de los rabinos ashkenazim igual, todos son grandes jajamín, grandes rabinos igual. Pero una cosa es eso, otra cosa es cambiarla con nuestra costumbre. Y los ashkenazim tampoco cambian su costumbre, tienen su costumbre. Todo, pues, cada cual sigue la costumbre de sus ancestros. Entonces, pues esta salvedad, entonces dentro del grupo ortodoxo, muchas personas dirán, bueno, a ver, pero también escuchan los movimientos de Hasidim, de Breslev, los movimientos de Chabad, y muchos grupos que están apareciendo, etc. Pero todos estos grupos, yo no los llamaría ni sectas ni denominaciones, yo los llamaría más bien escuelas. Porque todos estos están todos dentro del judaísmo tradicional. En el judaísmo siempre ha habido escuelas. Una cosa es escuelas y otra cosa es sectas. Escuelas siempre ha habido, estaba la famosa escuela de Shammai, la escuela de Hillel de hace 2000 años atrás, y todas las escuelas. Cada rabino funda su propia escuela, su propia Keilah, su propia congregación, pero todos dentro del judaísmo tradicional. Entonces, los grupos de Chabad, los grupos de Breslev, todos estos grupos son judíos ortodoxos, porque este término ya es más común hoy día, pues bueno, ortodoxos. Y están considerados dentro, pues, del judaísmo tradicional. Entonces son simplemente diferentes escuelas
que otra vez un sefardí puede aprender igual, puede aprender de lo que enseña, pero enseñan lo mismo, es la misma Torá, tenemos la misma Torá, las mismas leyes, son cumplidores con la Torá. Los hasídicos significan piadosos, y que cumplen con la Torá al pie de la letra, con minuciosidad. Entonces, pues los sefaradín, pues, uno puede aprender igual de qué enseñan, qué dicen, normal, pero de dejar la costumbre sefaradí por seguir otra costumbre no es correcto, según explican nuestros sabios. Si lo contrario, no seríamos sefaradí. Si empieza a seguir otras costumbres, no sería sefaradí. Entonces, bueno, pues este es un pequeño vídeo explicando los diferentes grupos que van apareciendo en el judaísmo. Y bueno, espero que haya aclarado sus dudas. Y si tienen alguna duda, cualquier interrogante, puede dejar su comentario. Si en este vídeo lo ven diferentes judíos, diferentes personas, mi intención no es ofender ni a los reformistas ni a los conservadores. Esa no es mi intención, simplemente estoy explicando un punto y es la verdad. Entonces, pues nadie debería sentirse ofendido si quizás he usado algún término. Mi intención no ha sido esa, sino explicar cuál precisamente es la realidad del mundo hoy día en el judaísmo. Otra vez, gracias a todos por la atención y nos veremos en un próximo encuentro. Shalom y bendiciones.